¿Cómo vencer a cualquiera sin abrir la boca? El camino del espíritu fuerte, Nietzsche y la victoria interior. Hay personas que viven toda la vida explicándose, intentando hacerse entender, como si cada silencio fuera un error que debe corregirse. Pero ¿y cuando, incluso explicando todo, todavía sientes que nadie te entiende de verdad? Es frustrante, ¿cierto? Parece que el mundo habla un idioma que no es el tuyo. Y es ahí donde comienza el dolor de quienes cargan ideas diferentes, emociones más intensas o una visión más profunda de las cosas. La verdad es que mucha gente que tú admiras ya pasó por eso, incluso Nietzsche. Él sabía que pensar fuera de lo obvio tiene un precio. Y tal vez, solo tal vez, tú estés pagando ese precio ahora. No porque haya algo malo en ti, sino porque hay algo demasiado especial para encajar en el molde que te ofrecen. Nietzsche, en muchos momentos, prefirió el riesgo de ser malinterpretado que la comodidad de agradar a todos. Imagina esto: escribes libros enteros, llenos de verdades incómodas, y el mundo entero decide llamarte loco. Y aún así, no cedes. Eso es coraje. Es el tipo de coraje que tal vez tú también necesites desarrollar, aunque en dosis menores, en tu día a día. A veces es en el trabajo, cuando tus ideas son vistas como exageradas. A veces es en la familia, cuando nadie entiende por qué prefieres el silencio en lugar de la fiesta. Y está bien. A veces, ser incomprendido es la primera señal de que vas por el camino correcto. Pero mira, la soledad que nace de ese desencuentro no es castigo, es terreno fértil. Es ahí donde surgen las mejores preguntas, las mayores rupturas y, con suerte, los primeros pasos hacia una vida más auténtica. ¿Ya notaste cómo mucha gente que vive explicándose parece estar siempre cansada? Cansada de intentar convencer, justificar, alinear, cuando, en el fondo, solo quiere vivir en paz. Entonces tal vez la pregunta más honesta no sea ¿por qué nadie me entiende?, sino ¿por qué necesito tanto ser entendido así? ¿Notas la diferencia? Claro que somos seres sociales, claro que duele ser malinterpretado. Pero hay una enorme diferencia entre desear conexión y volverse rehén de la comprensión ajena. El problema comienza cuando empiezas a moldear tus palabras, tus acciones e incluso tus pensamientos solo para evitar la incomodidad de ser visto como extraño. Nietzsche rompió con eso. Y tal vez lo que hoy te incomoda no sea la soledad en sí, sino el peso de mantenerte encajado en un espacio que ya no te sirve. Y mira, eso es más común de lo que parece, pero pocos tienen el coraje de admitirlo. ¿Conoces a esa persona que parece vivir fuera del molde? Esa que no encaja en las conversaciones fáciles, que prefiere pensar en lugar de repetir. Pues sí, esa persona también sintió ese malestar de estar fuera de lugar. Pero con el tiempo, aprendió a transformar ese malestar en identidad. Tal vez ha llegado el momento de que tú hagas lo mismo. En lugar de huir de la incomprensión, ¿qué tal si abrazas esa incomodidad y ves a dónde te lleva? Porque la verdad es que, muchas veces, es exactamente ahí donde vive tu diferencia. Nietzsche no quería ser entendido por todos. Quería ser leído por quienes estuvieran dispuestos a pensar de verdad. Seamos sinceros. En un mundo donde todos tienen opinión sobre todo, a veces el silencio vale oro. Y más, quien calla, muchas veces, ve mejor. Esa soledad que te visita no es un final, sino una pausa. Una pausa que te invita a mirar hacia adentro, a escuchar lo que realmente piensas, sin el ruido de la multitud. El filósofo que se convirtió en símbolo del pensamiento libre pasó buena parte de su vida al margen de los círculos académicos de su época. Justamente por pensar demasiado, por no aceptar las verdades listas que otros tragaban sin masticar. Si eso te suena familiar, bueno, estás en buena compañía. Y no necesitas ser ningún Nietzsche para entender lo que eso significa en la práctica. A veces, es elegir no opinar en la discusión del grupo solo para mantener la paz interior. A veces, es decir no a esa invitación que todos aceptan, pero que tú sabes que te dejará vacío. Otras veces, es simplemente dejar el celular a un lado y escuchar tu propia mente por 5 minutos. Algo simple, pero que pocos hacen. ¿Y por qué pocos lo hacen? Porque ser comprendido es cómodo. Pero ser libre, eso es otra historia. Y ojo, eso no quiere decir que debas aislarte o volverte un ermitaño. Significa, simplemente, que no toda conexión necesita venir de la aprobación. A veces, el verdadero lazo surge cuando decides ser honesto contigo mismo, aunque eso te cueste el aplauso de los demás.
Y esa elección, amigo mío, no es fácil. Pero tiene un poder inmenso. Porque cuanto más te acercas a quien realmente eres, más atraes las conexiones correctas, esas que no exigen que te dobles para encajar. Ahora dime, ¿cuántas veces te has callado por miedo a no ser comprendido? ¿Y si te dijera que el problema nunca fue el silencio, sino la idea de que él te disminuye? Nietzsche sabía que hay una fuerza enorme en no decir nada cuando todos esperan que digas algo. Pero esa fuerza solo nace después de que aceptas la soledad como parte del camino. Y puedes apostar, después de la curva de la incomprensión, viene algo que pocos tienen el coraje de buscar, pero que lo cambia todo cuando lo encuentras. Entonces, tal vez la pregunta correcta ya no sea ¿por qué nadie me entiende?, sino ¿hasta dónde estoy dispuesto a llegar para no perderme intentando agradar? Porque es precisamente en ese punto, donde la incomodidad se encuentra con la lucidez, que empezamos a ver la prisión invisible donde vive la mayoría, sin siquiera darse cuenta. Hola, soy Cícero, el guardián del canal, la mente pensante, y te convoco a desvelar otro secreto del alma humana. La prisión invisible de la aprobación. Mira a tu alrededor. ¿Cuántas personas conoces que viven como si estuvieran en un escenario? Siempre sonriendo en el momento justo, opinando lo que es más aceptado, moldeándose a lo que el entorno espera de ellas. Eso es más común de lo que parece. La necesidad de agradar se ha vuelto una adicción colectiva. Pero nadie la llama adicción, la llaman ser sociable, educado, adaptable. Y ahí está el peligro. Porque cuanto más nos adaptamos a lo que el otro quiere, más lejos quedamos de lo que realmente somos. Nietzsche veía eso con ojos afilados. La búsqueda de aprobación es una jaula invisible. Bonita por fuera, pero estrecha por dentro. Y la mayoría ni siquiera se da cuenta de que está atrapada. ¿Te has dado cuenta de cómo hay gente que cambia completamente dependiendo de quién está cerca? En el trabajo habla de una manera, en casa de otra, en redes sociales se convierte en otro personaje. Es un malabarismo constante para mantener las máscaras en su sitio. Y el problema no es tener facetas, todos las tenemos. El problema es cuando ninguna de esas versiones refleja tu yo verdadero. La búsqueda de aceptación puede ser tan fuerte que la persona comienza a editar incluso sus propios pensamientos. De repente, ya no sabe en qué realmente cree. Todo se vuelve una actuación. Y seamos honestos, vivir así cansa, agota. ¿Y sabes qué es lo más loco? Muchas veces, quienes más buscan ser aceptados son quienes menos se aceptan a sí mismos. Nietzsche llamaba a eso moral de rebaño. Una moral que nace del miedo, miedo a estar solo, a ser juzgado, a parecer raro. Pero la gran ironía es que, cuanto más intentamos ser aceptados, más dependientes nos volvemos. La aprobación se vuelve una droga emocional. Y el aplauso, una caricia que dura segundos, pero cuesta caro. Cuesta libertad, autenticidad y muchas veces, el respeto por uno mismo. ¿Vale la pena ese precio? Por supuesto que todos queremos agradar. Eso es humano. El problema comienza cuando esa necesidad se vuelve un criterio para todo. Que vestir, que decir, que publicar, que soñar. Nietzsche veía eso como un síntoma de la decadencia del espíritu. Cuando el deseo de ser querido supera el deseo de ser verdadero, nace la cobardía disfrazada de educación. Y eso nos lleva a una vida donde todo es más o menos feliz, más o menos sincero, más o menos entero. Quien vive por la aprobación, vive a medias. ¿Quieres ver un ejemplo práctico? ¿Conoces a esa persona que siempre evita los conflictos? Que nunca discrepa, incluso cuando tiene algo que decir. Que dice sí a todo, solo para no generar tensión. Puede parecer amable, pero muchas veces es miedo. Miedo de desagradar, miedo de ser excluido. Solo que hay un problema. Cuando dices sí a todo, te estás diciendo no a ti mismo. Y así, con el tiempo, te vuelves un extraño dentro de tu propia vida. No te engañes, huir del conflicto no es paz, es prisión. Una prisión disfrazada de armonía. Las redes sociales han expuesto eso como nunca antes. Solo hay que observar la cantidad de filtros, subtítulos ensayados, opiniones copiadas. Parece que todos se han vuelto especialistas,
militantes, modelos y gurús, todo al mismo tiempo. ¿Y detrás de eso? Un miedo profundo a parecer menos que los demás. Nietzsche ya lo decía, cuando la mayoría está demasiado de acuerdo, algo anda mal. Porque pensar por uno mismo es, por definición, desviarse de la mayoría. Pero pensar duele. Y ser auténtico cuesta. Entonces muchos prefieren ser aplaudidos en el error antes que ser ignorados en la verdad. Ahora piensa conmigo, ¿cuántas decisiones en tu vida han sido tomadas por miedo a desagradar? Elecciones profesionales, relaciones, incluso tus hobbies, ¿fueron realmente tuyos? ¿O fueron versiones editadas para encajar en lo que esperaban de ti? Nietzsche nos invita a hacernos esa pregunta con valentía. Y la respuesta, por más incómoda que sea, tiene el poder de liberarte. Porque solo cuando enfrentas tu propia máscara es que puedes elegir quitártela. Antes de eso, sigues en piloto automático, intentando ganar un juego donde la regla es no incomodar. Y mira, no se trata de volverse un rebelde sin causa, que se opone a todo solo por vanidad. Se trata de observarte con brutal sinceridad. ¿Estás viviendo tu vida? ¿O lo que los demás esperan de ella? Porque esta búsqueda desesperada de aceptación esconde un detalle cruel. Nunca se sacia. Puedes agradar 100 veces, y en la número 101, una mirada torcida ya te desmorona. ¿Eso es libertad? ¿O dependencia emocional disfrazada de simpatía? Nietzsche nos señala el camino opuesto. El camino del espíritu fuerte, que no se doblega ante la necesidad de parecer aceptable. Y lo más curioso es que, cuando dejas de buscar aprobación, empiezas a atraer respeto. Las personas sienten cuando alguien es auténtico. Es magnético. Porque en un mar de voces intentando agradar, aquel que habla con verdad se destaca. Aunque cause extrañeza al principio. Aunque incomode. Nietzsche lo sabía, y pagó el precio. Pero su voz atravesó siglos justamente porque no se vendió. ¿Y tú? ¿Cuál es tu precio? O mejor, ¿hasta cuándo vas a dejar que te compren con aplausos? Ahora dime, ¿quieres ser aceptado por quien eres o por el personaje que creaste para sobrevivir? Esa es una pregunta incómoda, lo sé. Pero también es la única capaz de abrir espacio para algo nuevo. Porque la verdadera libertad comienza cuando la necesidad de aprobación empieza a morir. Y cuando eso ocurre, algo muy poderoso empieza a nacer. Algo que vamos a llamar, en el próximo paso, una fuerza silenciosa. Una presencia que no necesita decir nada, porque el simple hecho de existir ya impone respeto. ¿Cómo vencer sin hablar? El secreto de los que amenazan en silencio. Hay personas que entran en una discusión como quien entra en una guerra. Gritan, se agitan, quieren ganar a toda costa. Pero Nietzsche, que no era precisamente fanático del ruido, veía otra forma de poder. Una forma silenciosa, invisible, casi desconcertante. ¿Ya notaste el efecto de una persona que no se inmuta ante un ataque? Que no necesita alzar la voz, ni justificarse, ni montar un espectáculo. No necesita ganar con palabras. Porque, en realidad, ya ha ganado. Ha vencido la necesidad de demostrar algo. Se ha vencido a sí misma. Y eso, amigo mío, desarma a cualquiera. Ese tipo de poder es raro. Es el poder de lo que Nietzsche llamaba dominio interno. No se trata de callar por miedo. Se trata de callar por elección. Imagina a alguien intentando provocarte, esperando tu explosión, tu contraataque. Pero tú no entregas lo que esperan. Te mantienes intacto. Y el silencio, en ese momento, se convierte en una presencia ensordecedora. Ocupa el espacio, impone respeto, obliga al otro a escucharse a sí mismo. Porque cuando te niegas a reaccionar, fuerzas al otro a lidiar con su propio vacío. Y ese enfrentamiento, ese es brutal. En un mundo donde todos quieren tener la última palabra, quien calla se vuelve un enigma. Y los enigmas son peligrosos. Porque nadie sabe lo que guardan. Por eso el silencio incomoda tanto. Expone sin decir. Muestra que no necesitas probar nada. Que no estás atado a la aprobación ni al juego del ego. Y eso destruye cualquier argumento. Nietzsche veía en eso una forma suprema de fuerza. El autocontrol absoluto. No de quien huye del enfrentamiento, sino de quien ya no lo necesita. Quien ya ha vencido por dentro, no necesita vencer por fuera.
La mayoría de las personas responde por impulso. Es automático. Si recibe, devuelve. Si lo ofenden, responde. Pero, ¿y si eliges otro camino? Un camino donde respiras antes de reaccionar, donde eliges no entrar en el juego del otro. Eso lo cambia todo. Porque no solo preservas tu energía, asumes el control de la situación. Y más, transmites un mensaje claro, incluso sin hablar. Un mensaje que dice, no soy lo que tú crees que puedes controlar. Eso es postura. Es madurez. Es presencia. Y la presencia, amigo mío, es algo que no se enseña. Pero se siente. Entras en un lugar y, incluso sin abrir la boca, la gente te nota. No por lo que muestras, sino por lo que contienes. Nietzsche veía a ese tipo de figura como alguien que se ha vencido a sí mismo. Que no vive en reacción, sino en dirección. Que no responde para defenderse, sino porque elige hablar. Y a veces, la elección más poderosa es justamente el silencio. Un silencio que no se omite, solo observa, procesa y sigue. Hay una diferencia brutal entre quien calla por miedo y quien calla por dominio. El primero se anula. El segundo se impone. Quien calla por miedo se esconde. Quien calla por elección, se revela. Y eso altera el juego. Porque el otro lado ya no sabe cómo alcanzarte. Esperaba resistencia, pelea, argumento. Pero lo que encuentra es firmeza. Una firmeza que lo hace replantear su propia postura. Nietzsche diría, la verdadera fuerza es la que transforma sin necesidad de dominar. ¿Vamos a llevar eso a tu realidad? Piensa en una situación reciente en la que fuiste provocado. Tal vez una discusión familiar, una crítica injusta, una indirecta en el trabajo. El impulso es responder, ¿cierto? Pero si, en lugar de eso, solo hubieras respirado, observado y guardado silencio, ¿qué habría pasado? Tal vez el otro se pondría más nervioso. Tal vez se callaría. Tal vez reflexionaría. De cualquier forma, tú habrías mantenido el control. Porque no te perdiste intentando ganar. Y eso, es ganar sin abrir la boca. Ese tipo de postura exige práctica. Al principio, parece debilidad. Da ganas de explicarse, de defenderse, de dar una respuesta a la altura. Pero entonces te das cuenta, cuanto más respondes, más te entregas. Más expones tu vulnerabilidad. Nietzsche entendió eso pronto. Se calló cuando el mundo gritaba. Se alejó cuando intentaron encerrar su pensamiento. Y por eso permanece hasta hoy, no como un hombre que gritó verdades, sino como uno que vivió de forma tan auténtica que su presencia resuena en el tiempo. El silencio, cuando viene de la lucidez, es más poderoso que cualquier argumento. Porque nace de un lugar donde el ego ya no manda. Y cuando el ego calla, nace algo raro, claridad. Claridad sobre lo que merece tu energía, tu palabra, tu atención. Nietzsche llamaba a eso voluntad de poder, pero no un poder sobre los demás, sino sobre uno mismo. Un poder que elige cuándo actuar. Y más aún, cuándo no actuar. Porque, a veces, el verdadero acto de coraje es no reaccionar. Y es cuando entiendes eso en la práctica, cuando sientes ese dominio silencioso latiendo por dentro, que te das cuenta, tal vez no necesites vencer al otro. Tal vez la verdadera victoria esté en no perderte a ti mismo. Y es ahí donde el espíritu fuerte empieza a nacer. El encuentro con el espíritu fuerte. ¿Alguna vez sentiste que, en algún momento de tu vida, tuviste que elegir entre agradar al mundo o respetarte a ti mismo? Esa elección es más común de lo que parece, y es ahí donde comienza a emerger el espíritu fuerte. No es agresivo, ni rebelde por vanidad. Simplemente ya no acepta vivir doblado. Nietzsche hablaba de este tipo de persona con reverencia. El espíritu libre, como él lo llamaba, es aquel que rompe con los patrones impuestos y crea los propios. No para provocar, sino porque ya no puede fingir. Lleva consigo una tranquilidad firme. La serenidad de quien decidió dejar de explicarse y comenzó a vivir. Pero el espíritu fuerte no nace de la noche a la mañana. Brota, poco a poco, de pequeñas negativas. Negarse a sonreír cuando todo está mal. Negarse a sentir solo para mantener la paz. Negarse a callar cuando la verdad pide voz. Y, al mismo tiempo, negarse a gritar cuando el silencio es más noble.
Nietzsche veía en eso un tipo de fuerza que no necesita escenario. El espíritu fuerte no quiere convencer, quiere ser. Y eso, en sí mismo, es revolucionario. En un mundo donde todos quieren mostrarse, ser invisible y estar entero, es un acto de poder. Ser un espíritu fuerte no es ser insensible. Al contrario, es sentirlo todo, pero no estar controlado por nada. Es estar presente, lúcido, consciente. Saber cuándo hablar y cuándo callar. Saber cuándo actuar y cuándo alejarse. Esa sabiduría viene con el tiempo, con las caídas, con las renuncias. Y también con el coraje de mirarse de frente. De ver las propias contradicciones y aún así, seguir. Nietzsche decía que el espíritu libre es aquel que baila sobre el abismo. No porque sea inconsciente, sino porque aprendió a confiar en su propia fuerza. En el día a día, el espíritu fuerte aparece en los gestos más simples. Es la persona que sabe escuchar sin prisa, que no siente necesidad de opinar sobre todo, que rechaza el chisme, la competencia vacía, la comparación sin sentido, que no necesita demostrar que está bien, porque está en paz. Y no es una paz anestesiada, sino aquella que nace de la coherencia interna, de la sensación de que lo que piensas, sientes y haces están finalmente alineados. Eso no tiene precio. Y, paradójicamente, no necesita reconocimiento. Solo verdad. Imagina a alguien que vive según sus propios principios, incluso cuando nadie lo está mirando. Que no cambia de opinión solo porque algo se puso de moda. Que prefiere la verdad incómoda a la mentira conveniente. Esa persona, a los ojos de muchos, puede parecer fría, distante, hasta arrogante. Pero quien mira con atención percibe otra cosa: firmeza. Nietzsche decía que el espíritu fuerte incomoda, porque le recuerda a los demás la libertad que no tuvieron el coraje de conquistar. Y ese espejo molesta, porque no acusa con palabras, acusa con ejemplo. Pero atención, espíritu fuerte no es aquel que gana todos los debates, que nunca cede, que siempre tiene la razón. Nada de eso. El espíritu fuerte es aquel que sabe ceder cuando es necesario, pero sin traicionarse. Que escucha hasta el final, incluso en desacuerdo. Que perdona sin humillarse. Que se retira sin hacer un drama. Y todo eso exige un tipo de fuerza que no grita, sostiene. Sostiene su propio centro, incluso cuando todo alrededor intenta empujar. Es como una raíz. No se ve, pero es lo que mantiene todo en pie. Nietzsche creía que el espíritu fuerte es aquel que ya ha muerto una vez, simbólicamente. Que ya se ha visto despojado de todo lo que creía ser, y tuvo que reinventarse. Que perdió la fe en la moral prefabricada, en las verdades absolutas, y decidió crear sentido por su cuenta. Eso es peligroso, sí, pero es liberador. Porque cuando te das cuenta de que ya no necesitas el permiso del mundo para existir, algo se enciende dentro de ti. Una llama silenciosa, pero imposible de apagar. Y es esa llama la que guía al espíritu fuerte. Y lo más hermoso de todo esto es que ese espíritu no excluye a nadie. No se cree superior. Solo ya no acepta vivir a medias. Y esa decisión termina siendo, por sí sola, una inspiración. A veces, quienes te rodean comienzan a mirarte diferente. No porque hayas cambiado a los otros, sino porque te has transformado en alguien que ya no se inclina. Y eso, poco a poco, va creando un campo de autenticidad. Un espacio donde otros también empiezan a permitírselo. Y, sin darte cuenta, te conviertes en ejemplo. Solo que hay un detalle curioso: el espíritu fuerte también se cansa. También siente. También duda. También tropieza. Pero no se rinde. Porque su fuerza no viene de ser invencible. Viene de saber que puede volver a empezar siempre que sea necesario. Nietzsche, en muchos momentos, se vio solo, incomprendido, hasta rechazado. Pero nunca retrocedió. Porque sabía que su fuerza no dependía de la aceptación del mundo. ¿Y tú? ¿Alguna vez pensaste si estás construyendo tu fuerza con base en los ojos de los demás o en tus propios pasos? Porque, en el fondo, el espíritu fuerte es como una carta antigua, escrita con el tiempo, con dolor, con lucidez. Una carta que no se lee con prisa, que se entiende entre líneas, y que invita al lector a una reflexión profunda. Y tal vez, ha llegado la hora de que tú leas esa carta también.
Carta de la mente pensante. Querido lector, hay una fuerza en ti que el mundo intentó silenciar. Fue oprimida por silencios obligatorios, ignorada por quienes solo escuchan gritos, y puesta a prueba en momentos donde todo en ti pedía una respuesta. Pero resististe. Tal vez demasiado callado, tal vez con los puños apretados por dentro, pero resististe. Y esa resistencia no fue debilidad. Fue una elección. Porque solo quien conoce su propia profundidad sabe el valor de callar ante el vacío de los demás. Tú ya quisiste vencer a alguien con palabras afiladas. Lo sé. Ya sentiste esa urgencia de explicar, de defenderte, de demostrar que tenías razón. Pero cada vez que tragaste el impulso, algo más fuerte creció dentro de ti. El mundo no aplaude a quien se contiene. Pero Nietzsche lo sabía. Quien se domina a sí mismo, ya ha vencido lo suficiente como para no necesitar vencer a nadie más. Es aquí donde muchos desisten, y se pierden. Se cansan del silencio y deciden gritar. Se venden por aprobación. Se traicionan a cambio de aplausos vacíos. Y, poco a poco, van olvidando cómo era caminar con la propia verdad intacta. Cuando el grito se vuelve hábito, el silencio parece debilidad. Pero es solo una ilusión. Gritar es fácil. Lo difícil es permanecer entero frente a la provocación. No dejes que el cansancio de no ser comprendido te corroa. No transformes tu autocontrol en autoabandono. El silencio que elegiste no te debilita, te mantiene limpio en un campo de guerra donde todos están sucios. Hay grandeza en no responder. Hay poder en no entrar en el juego de quien solo quiere verte caer en el mismo abismo de reactividad. Todavía sientes ganas de explicarte, lo sé. Pero escúchame. No todo el mundo merece tu lado lúcido. No toda provocación merece tu energía. No naciste para ganar discusiones. Naciste para vencerte a ti mismo. Y al hacerlo, ya impones respeto sin decir una sola palabra. Esa es la victoria que nadie ve, pero que tú sientes cuando apoyas la cabeza en la almohada por la noche y aún te reconoces. El mundo seguirá siendo ruidoso. Las provocaciones no van a cesar. Pero tú ya no necesitas entrar en ese juego. Puedes ser quien observa sin reaccionar, quien escucha sin alterarse, quien sigue adelante incluso cuando intentan arrastrarte de vuelta. Y eso es raro. Es fuerte. Es tuyo. Si esta carta llegó hasta ti, es porque el silencio dentro de ti aún es sagrado. Aún tiene valor. Y tú lo sabes. Quien habla todo el tiempo, ya no escucha nada. Pero quien elige callar con conciencia, escucha incluso lo que nadie se atreve a decir. Protege esa lucidez. No porque los demás lo merezcan, sino porque tú mereces no perderte en lo que el mundo espera que seas. La mente pensante. Si llegaste hasta aquí, esta carta no es solo un texto antiguo. Es casi un espejo, de lo que ya fuiste y de lo que aún puedes elegir ser. Ahora respóndeme, de verdad. ¿Qué es eso que todavía vive en ti y vale la pena proteger? Escribe aquí en los comentarios. No tiene que ser bonito, ni correcto. Puede ser solo un sentimiento, un símbolo, un susurro silencioso. Este espacio es tuyo. Y tal vez, tu respuesta, sea el primer paso de regreso. El último en hablar es el más libre. En un mundo donde todos corren para opinar primero, quien espera, observa y habla al final. Cuando habla, es quien realmente tiene algo que decir. Y tal vez tú hayas sentido eso en algunos momentos de la vida. Ese instante en que elegiste no responder por impulso. En que dejaste al otro decirlo todo, exponerse, contradecirse, y solo después, con calma, dijiste lo necesario. Ese tipo de palabra tiene otro peso. Porque viene de un lugar que no busca vencer. Busca ser verdadero. Nietzsche veía eso como un signo de fuerza real, la palabra que no sirve al ego, sino a la conciencia. Cuando hablas al final, no es porque perdiste el momento, es porque venciste el impulso. Mientras los demás disputan atención, tú construyes presencia. Mientras gritan, tú escuchas. Y quien más escucha, más entiende. Más percibe. Mejor decide. Hay libertad en eso. Libertad de no reaccionar por necesidad, sino por elección. De no entrar en debates que no llevan a ningún lado. Y, sobre todo, de no ceder a la tentación de justificarse.
Porque, cuanto más sientes que necesitas probar algo, más atrapado estás en el juicio ajeno. ¿Conoces ese momento en que todos esperan una respuesta tuya? Ese silencio tenso que se forma, como si tu reacción fuera el desenlace de una historia. Es exactamente ahí donde se revela tu poder. Porque, al contrario de lo que muchos piensan, quien sostiene el silencio, sostiene el ambiente. Las personas lo notan, lo sienten, se desordenan, porque lo imprevisible asusta. Y alguien que no reacciona como se espera, rompe el guión. Nietzsche, si estuviera en esa sala, probablemente solo observaría, y dejaría que los demás se rebelaran con su propio ruido. La libertad de quien no necesita hablar proviene de una independencia interna. Ya no estás atrapado en lo que el otro va a pensar, ni en lo que dirán después. Hablas cuando realmente hay algo que decir. Y cuando hablas, cada palabra pesa, porque no viene del impulso, viene del dominio. Eso requiere práctica. Pero también requiere una decisión: dejar de medir tus acciones por las reacciones que causarán en otros. El espíritu fuerte, como ya vimos, habla poco, pero habla con profundidad. Y por eso, cada frase suya resuena más que párrafos enteros dichos con prisa. Claro, eso no significa callarse siempre. Significa comprender el valor de tu silencio y usarlo con sabiduría. ¿Has notado que los discursos más memorables de la historia fueron breves? Que las frases más impactantes de tu vida, muchas veces, fueron dichas en una o dos oraciones. El peso no está en el volumen. Está en la intención. En la presencia detrás de la palabra. Nietzsche no hablaba mucho en público, pero sus libros, breves, cortaban como navaja. Porque venían de un lugar que no necesitaba aprobación, solo verdad. Quien habla al final suele ser quien escuchó lo suficiente. Y quien escuchó lo suficiente, habla con más sabiduría. Si observas a las personas más serenas que conoces, notarás, no callan por timidez. Simplemente no desperdician palabras. No dan opiniones sin propósito. No discuten por deporte. Y es exactamente eso lo que las hace diferentes. Nietzsche decía que la palabra sin esencia es ruido. Y el ruido, por más alto que sea, nunca vence al silencio que tiene propósito. ¿Ya pensaste cuánta de tu energía gastas intentando ser comprendido? ¿Justificándote? ¿Demostrando que no eres lo que dijeron? Ahora piensa, ¿y si, en lugar de eso, usaras esa energía para fortalecerte por dentro? Para observarte. Para entenderte. Cuando haces eso, todo cambia. Porque entonces, cuando hablas, no estás buscando ser aceptado. Estás compartiendo algo que ya es claro dentro de ti. Y quien habla desde ese lugar, no ruega ser escuchado. Impone presencia. Ser el último en hablar es, en el fondo, ser el primero en comprender. Es no precipitarse. Es no caer en la trampa de la reactividad. Es ser estratégico sin ser frío. Firme sin ser duro. Auténtico sin necesitar ser aceptado. Eso es raro. Pero es posible. Y tú, si llegaste hasta aquí, ya sabes que esa posibilidad vive dentro de ti. El silencio que has aprendido a sostener a lo largo de este camino no es vacío, es espacio creativo. Es pausa antes de la acción. Es aire antes de la palabra. Y eso, amigo mío, es libertad. Nietzsche no quería formar discípulos, quería formar pensadores libres. Gente que no repite, que no se apresura, que no necesita vencer para sentirse fuerte. Y tal vez, en este momento de tu vida, estés exactamente listo para eso: dejar de reaccionar, empezar a elegir. Dejar de vivir en función de la respuesta y empezar a vivir en función de tu propia verdad. Una palabra que viene desde adentro, que llega después, pero que llega con fuerza, con claridad. Y, muchas veces, como la última palabra, esa que cierra lo que el grito nunca resolvió. Y si esa palabra no llega, está bien. Tal vez el silencio sea, una vez más, la mejor respuesta. Porque quien habla al final, cuando es libre, también sabe cuando ya no hay nada más que decir. Desafío filosófico final. ¿Tú puedes? Has pasado todo este vídeo escuchando sobre el silencio, el dominio, la presencia. Sobre resistir la urgencia de responder. Sobre sostener tu esencia incluso cuando todo allá afuera intenta desarmarte.
Ahora, llegó el momento de ponerlo a prueba. De salir del campo de las ideas y entrar en el de la acción. Porque la filosofía, cuando está viva, no se queda solo en la mente. Transforma los gestos, los hábitos, la manera en que te posicionas en el mundo. Y por eso, quiero hacerte una invitación. Un experimento. Un desafío. ¿Te animas a pasar un solo día sin justificarte? Sin intentar explicar tus decisiones, tus opiniones, tus sentimientos. ¿Te animas a observar el impulso de reaccionar y elegir, conscientemente, no ceder? Imagina, un día entero siendo presencia y no performance. Un día en el que solo respondas lo necesario. Que guardes silencio donde antes explotabas. Que escuches más de lo que hablas. Que te mantengas entero, incluso cuando todo a tu alrededor intenta sacarte de ti. Puede parecer simple, pero no lo es. Este desafío va a tocar lo más automático en ti. Te mostrará cuántas veces tus palabras sirven más para protegerte que para expresarte. Te revelará cuántas veces te explicas por miedo a parecer equivocado, brusco o simplemente diferente. Nietzsche llamaría a esto un entrenamiento de la voluntad, un aprendizaje de soberanía. Y esa soberanía no se construye con discursos bonitos, sino con práctica silenciosa y consistente. Durante ese día, observa. Observa cómo el mundo reacciona ante tu silencio. Cómo algunos se extrañan con tu calma. Cómo otros intentan provocarte solo para sacarte una respuesta. Y, sobre todo, obsérvate a ti mismo. ¿Qué aparece cuando callas? ¿Qué sientes cuando no te defiendes? ¿Es incómodo? ¿Es liberador? Ese es el punto. Es en esa incomodidad donde vas a encontrar la clave de algo que pocos logran tocar. Tu verdadera libertad. Y si en algún momento sientes que vas a explotar, respira. Recuerda que el silencio que sostienes no es pasividad, es construcción. Es decisión. Es fuerza. Es el espacio donde nace tu verdadera presencia. No necesitas salir a explicar nada. Ni ganar. Solo necesitas estar entero. Y mantenerte entero. Ese es el verdadero desafío de un espíritu fuerte. Este no es un desafío fácil, pero es profundamente transformador. Nietzsche no proponía comodidad, proponía superación. Y esa superación comienza justo donde decides no vivir más en función de la reacción de los demás. Vives en función de tu verdad. Y tu verdad no grita, solo es. Y por eso, transforma. Si haces este desafío, cuéntame. En serio. Escribe aquí en los comentarios cómo fue. Si lo lograste. Si estuviste a punto de explotar. Si descubriste algo nuevo. Tu experiencia puede inspirar a otros a comenzar también. ¿Y si no lo logras a la primera? No pasa nada. Inténtalo otra vez. Lo que importa es empezar. Lo que importa es intentarlo, e intentarlo con presencia. Así que ahora te pregunto, con toda sinceridad, ¿tú puedes vencer, sin decir una sola palabra? Darse cuenta del poder que tenemos incluso en silencio es algo transformador, como vimos con Nietzsche. Pero ¿y si te dijera que ese poder crece aún más cuando aprendes a poner límites, a dejar de estar siempre disponible? Eso lo cambia todo. Es como dar un paso más en tu evolución, y quien puede ayudarte con eso es Carl Jung. Yo dejé aquí en la pantalla final un vídeo donde exploramos justamente eso. Cuando dejas de ser accesible, todo cambia. Sigue conmigo en este camino, te vas a sorprender con lo que eres capaz de descubrir. La filosofía no transforma el mundo de una sola vez, pero transforma a quien observa. Y quien observa con frecuencia, termina transformándolo todo a su alrededor. No pierdas más tiempo viviendo en vano. Conviértete también en una mente pensante. Suscríbete al canal, dale like al vídeo y sigue acompañándonos en este camino de despertar.